Bienvenidos todos y todas a nuestro programa En la Balanza. Hoy tenemos además el placer de contar con una investigadora de la Universidad de los Andes. Fue además uno de los profesores fundadores de la Escuela de Criminología de la Universidad de los Andes también, una de las 9 escuelas que hay en el mundo. Una reconocida abogada, doctora en Derecho, recientemente cursó además un postdoctorado recientemente con el IAES en la Universidad Simón Rodríguez. Estamos hablando de la doctora Sonia Boeri. Así se escribe. ¿Cómo se pronuncia, Sonia? Se pronuncia Boeri. Boeri. Boeri, Ahlan wa sahlan. Bienvenida. Shukran. La doctora es de origen árabe, vive en Mérida, tiene muchísimo tiempo dedicada a la academia, 23 años en la Escuela de Criminología, investigadora del CLACSO, que es un organismo internacional que reúne varios investigadores en el área jurídica, especialmente desde la ciencia, que estudia de manera crítica el derecho para que sea un instrumento en función de la justicia y no solamente en función de mantener el status quo del establecimiento. Háblanos un poco de, Sonia, tu experiencia como investigadora en esto de avanzar en la mirada crítica del derecho. Sí, bueno, muchas gracias, Olga, por tu invitación. Este programa se ve no solo en toda Venezuela, especialmente en el Foro Merideño, de abogados y de sociólogos jurídicos y de criminólogos. Se tiene con bastante aprecio y respeto, sobre todo, sí. Bueno, sí, yo pertenezco, suelo decir en broma, a la mejor escuela de criminología del país. Un pequeño detalle es que es la única, no suele haber muchas escuelas de criminología donde se gradúa la gente como profesional, más sí hay muchos posgrados en criminología. Entonces, es la única que existe en Venezuela y bueno, por supuesto la formación es multidisciplinaria y ha sido bien útil. Estamos por cumplir 30 años de fundada y bueno, ya se logran ver los frutos. Y sí, además pertenezco al Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales con un grupo que intenta tener una mirada crítica del derecho. Esa mirada crítica no significa criticar al derecho, no, es darle ver las cosas más allá de lo que superficialmente se ve. Así es. Nosotros, en esa tónica de la mirada crítica del derecho, la revolución bolivariana ha dado un gran aporte, que ha sido un salto cualitativo en materia de derecho constitucional al producir una constitución realmente democrática desde su naturaleza, desde el origen, con una asamblea constituyente, desde su aprobación, que le da legitimidad democrática, y que además enaltece algo muy importante, que es que somos un Estado de Derecho y de justicia. Hay mucha diferencia, para que sepamos, entre el derecho y la justicia. No siempre una ley es justa, no siempre una ley busca corregir las desigualdades sociales que se generan, no siempre una ley tiene la función o cumple la función que debería cumplir de corregir los vicios que pueden perjudicar la estabilidad de la República. En ese sentido, el constituyente del 99 estableció que efectivamente teníamos que ser un Estado de Derecho y de justicia, es decir, que por encima de una norma está la búsqueda de lo que realmente le corresponde a cada cual, de la justicia como virtud republicana. Háblanos un poco de cuál ha sido la apreciación, sobre todo a nivel internacional, de este paso gigante de entender que el derecho debe ser un instrumento para la justicia y no un instrumento para sí mismo. Sí, efectivamente, creo que el legislador en 1999 tenía eso que llamamos una visión o pensamiento crítico hacia el derecho. Efectivamente, a veces uno cae en la trampa de pensar que aplicando el derecho, pues automáticamente surge de ahí un hecho, una realidad justa. Sabemos que la justicia es uno de los fines del derecho, aparte de otros, pero nosotros sabemos que el derecho es una creación humana, es fundamentalmente un acto político, atemporal, o más bien temporal, que no es aséptico, el derecho no es neutral. El derecho es un mecanismo de resolución de conflictos muy importante, no es el único. Y también de control social. De control social y sobre todo de distribución de la riqueza. Eso a los abogados no les gusta admitirlo mucho, pero lo es. Cuando usted lee en la Constitución venezolana que
eso de Estado de Derecho y de justicia, el legislador de alguna manera deslindó ambos conceptos y los diferenció. No es lo mismo una situación de derecho que una situación de justicia. Muchas veces aplicando el derecho se puede crear una situación de injusticia. Eso es lo que habría que evitar, por sobre todo, con la inteligencia y el raciocinio humano y con realmente tener la virtud de la justicia. La virtud de la justicia es eso, una virtud. No se aprende necesariamente una facultad de derecho. Hay gente en la calle, en los barrios, que son sabios y la gente acude a ellos para resolver problemas en donde lo jurídico tiene que ver. Y a veces son muy sabios y lo logran pacificar, que al final es uno de los grandes objetivos del derecho, ¿no? Así es. Nosotros estábamos conversando antes de entrar en el programa de la importancia que es entender que todos los operadores de justicia, todos los estudiantes de derecho, todos los abogados, en cualquiera de las ramas que se desarrollen, que estén ejerciendo, están encaminados a lograr la justicia. Si esto realmente fuera así, tendríamos una nación cuasi perfecta, en el sentido de que si todos entendemos que la tarea del que estudia derecho, del que opera con el derecho, del que ejerce el derecho, del que trabaja resolviendo los conflictos sociales, así no sea abogado, pero trabaja como juez de paz o trabaja como trabaja en la comunidad, haciendo estas tareas de resolver conflictos, entendiera que efectivamente la justicia lo que hace es corregir los vicios sociales para buscar la paz y la armonía social. Sería otra nación, ¿no? Muchas veces los juristas, abogados, operadores, olvidamos cuál es el fin primordial de la normatividad, que es la justicia. Se nos olvida por completo. Si nosotros tuviéramos eso bien presente en nuestras actuaciones judiciales o en la vida cotidiana, otra realidad sería. A nosotros nos acostumbran y sobre todo nos siempre priorizan la aplicación del silogismo jurídico, ¿no? Es decir, ante una situación A, pues hay una norma tal, entonces, conclusión, esta es la consecuencia. Y el silogismo jurídico se convierte en una esclavitud porque terminas no viendo el contexto ni del país, ni de las personas, ni de las necesidades. A veces, aplicar el derecho estrictamente no es justo. No es justo, ¿no? No, además que es bueno explicarlo, en este caso usted como investigadora, que ha reflexionado mucho sobre el tema, el derecho ha servido como un instrumento para el sistema liberal. Es decir, estamos hablando de un derecho que garantiza la libertad de la propiedad, principalmente, regula los mercados, protege los mercados, pero poco se aboca a proteger las relaciones sociales en general, ¿no? Estamos hablando del derecho en general, no estamos hablando de Venezuela. Poco se preocupa de las verdaderas libertades del ser humano, como elegir qué vocación va a tener, qué trabajo va a realizar, cuál va a ser la organización de su comunidad. Y ha establecido unos paradigmas, de alguna manera, que nos encasillan. O sea, es un derecho que ha sido poco dúctil y que ha permitido mantener el sistema de opresión en el que el único libre realmente es el capital. ¿Cómo ustedes ven esa situación y cómo transformarla para que sea más humana la humanidad y para que el derecho sea un instrumento realmente para equilibrar los pesos y equilibrar el poder que abusa permanentemente de los más pequeños? Ciertamente, uno de los padres de la sociología jurídica, que es, digamos, la parte más crítica que tiene el derecho, las disciplinas que estudian el derecho o lo abordan, siempre decía primero el hecho y luego el derecho. El derecho siempre va a seguir a los fenómenos y a las realidades. Y el mejor ejemplo de lo que tú estás planteando sobre los modelos económicos es el tema de la cárcel o de las distintas formas que ha habido de hacer punición, control social y punición. De hecho, la cárcel, como hoy se concibe, nace con el capitalismo, como una manera de proteger la transgresión, sobre todo para proteger la propiedad privada, que era lo que al final se quería proteger. Ha existido muchos tipos de normatividad. A mí me gusta más hablar de normatividad. Por ejemplo, nuestros indígenas tuvieron y han tenido sistemas normativos. Ahora, el derecho ese formal que conocemos,
se ha impuesto, digamos, ha impuesto una lógica y ha impuesto el silogismo jurídico, y la cárcel, por supuesto, es un fenómeno que ha surgido, que permanece, sobrevive, a pesar de que intentan siempre hacer la cárcel menos cárcel. Es decir, Elio Gómez Grillo decía siempre que la mejor cárcel es la que no se parece a la cárcel, porque sabemos de los vicios, de las consecuencias siempre negativas que trae el encierro, ¿no? La cárcel es una sociedad artificial creada por los hombres que es en parte antinatura, es decir, lo que un ser humano podría hacer en libertad, allí no lo puede hacer, ¿no? No puedes comer lo que tú quieres comer hoy, no te puedes tomar un café cuando quieras tomártelo, no puedes estar con tu pareja cuando quieras estarlo, no puedes ver a tus hijos cuando quisieras hacerlo. Y el ser humano siempre va a tender a buscar lo natura. Por eso muchas veces la cárcel es el escenario perfecto para todos los ilegalismos. Siempre en la cárcel van a haber conductas que nosotros llamamos desviadas o ilegales. Se paga incluso por eso, a pesar de que tú intentes siempre que se cumplan las normas, que se cumplan los códigos de disciplina, el ser humano pues siempre va a buscar hacer lo que está acostumbrado a hacer. Y la cárcel, pues el encierro de por sí mismo ya es una sanción pues muy fuerte, ¿verdad? Pero bueno, de la cárcel pudiéramos hablar mucho. De ese tema vamos a hablar porque dentro de la normatividad el tema punitivo ha sido central, porque es, digamos, que el sistema que ejerce el control social y que efectivamente, como tú lo dices, protege especialmente la propiedad privada, pero no está pensado en realmente reintegrar a la sociedad aquel que transgredió y que debe reconocer que rompió la armonía social y que tiene que retribuir a la sociedad de alguna manera el daño causado, pero no necesariamente privado de libertad. Eso es un trabajo que entenderlo ya cuesta mucho, porque hay muchísimos juristas en Venezuela que han sido diputados, el caso, por ejemplo, de Iris Varela, vicepresidenta de la Asamblea Nacional, que asumió, por ejemplo, el cambio del centro penitenciario para humanizar el centro penitenciario, pero tiene una normatividad que a veces de alguna manera le dificultaba seguir avanzando en hacer más humano la retribución social. Es decir, alguien transgredió, fue condenado, tiene que tener una retribución a la sociedad por el daño causado. Dependiendo también del daño, hay unos que necesitarán realmente privación de libertad por la condición psiquiátrica, por las diferentes conductas que se puedan ver en el proceso, ¿no? En el proceso que se le siga. Pero lo cierto es que si tienes un sistema de normas penales muy antiguas, que no han sido adecuadas a una visión crítica del derecho, siempre va a limitar el ejercicio de ese sistema de justicia, porque al fin y al cabo la libertad lamentablemente se termina convirtiendo en un negocio, como tú lo has dicho. Yo sé que en este momento hay un gran trabajo que además al cual llamó el Consejo de Estado el presidente Nicolás Maduro para hacer una revolución del sistema de justicia en función de dar muchos cambios. Y la diputada Iris Varela y la Comisión de Interior de la Asamblea Nacional está haciendo un gran trabajo para ir adecuando también el sistema normativo pensando en cómo queremos la sociedad. Porque tú adecuas el sistema penal de acuerdo a la sociedad que tú sueñas tener, a qué tipo de relaciones humanas quieres tener y qué tipo de retribución debe hacer quien haya transgredido, quien haya causado un daño a la sociedad de cualquier tipo. Porque aquí en Venezuela pesa más el robo de un auto que un secuestro. ¿Okay? Entonces, digamos que hay cambios fundamentales que hay que hacer, pero lo importante es entender para qué y por qué se tienen que hacer. Entonces, tú como estudiosa del tema, investigadora de la conducta humana, investigadora de los sistemas penales, háblanos un poco de cuáles son los elementos que tú aportarías para ese debate que se está dando a nivel nacional, que se está dando en el Consejo de Estado, en la Comisión de Revolución Judicial, dentro de la Comisión de Interior y Justicia. Sí, no quisiera eludir la respuesta, pero estoy obligada a hacer una especie de referencias históricas, porque muchas veces se piensa que la cárcel o el modelo carcelario, el modelo de justicia, siempre fue como fue. Y para poder entender cómo es en el mundo occidental actualmente y poder cuestionarlo o
o reforzarlo, pues me gustaría decir en primer lugar que el modelo de justicia en la antigüedad no siempre fue así. Un tercero llamado juez, que no conocía a las partes, no estuvo en el hecho, digamos, tiene que dirimir eso y dar una sentencia que es vinculante. No. En otrora, ni siquiera había una proporcionalidad en las penas, simplemente había o la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, o la venganza. ¿Que es proporcional? Sí, pues sí, pero existía una especie de venganza privada que no, de alguna manera, no medía si tú, por ejemplo, tenías la intención de dañar al otro. Yo podía abrazar a alguien y en ese se tropieza, se cae y yo le causé un daño. Ahí no había un dolo. Sí, no había intención. Pero igual se castigaba el daño, la consecuencia. Eso fue evolucionando, las teorías del derecho penal fueron evolucionando y bueno, hubo ese deslinde entre la intención y pues el hecho. El hecho, sí, y ahí se mide y se castiga de manera distinta. Antes, ¿quién tenía la razón cuando se hacían los duelos? El que quedaba de pie, ese era el que tenía la razón. O en las guerras entre países, el que tenía más ejército era el que tenía la razón, es decir, porque ganaba. Esas eran las maneras, ¿no? Hay poca sentido de justicia había, sino más bien se hacía la cosa de facto, la justicia se imponía de facto. Bueno, con todo este nuevo surgimiento de la justicia occidental, bueno, superamos, digamos, esos hechos, vamos a decirlo, bastante atávicos, digamos, pero que no escapa de tener sus propios problemas. Es decir, el modelo de justicia que tenemos nosotros en el mundo occidental no es perfecto. Y yo quisiera, antes de hablar de la cárcel, hablar de ese mundo. Es decir, las sentencias no siempre son perfectas, el juez tiene que basarse en un expediente. Ese expediente se arma de acuerdo a tus posibilidades, tus recursos, tu defensa, y él se tiene que atener a eso. Es decir, que puede haber una sentencia que no necesariamente esté apegada a lo que ocurrió exactamente. Sabemos que ahí se mueven testigos, se promueven pruebas, entonces ahí el que tenga menos recursos económicos siempre va a estar como en debilidad. Es un problema típico de acceso a la justicia. Luego viene el cumplimiento de la sentencia. Si transgredió un tipo penal que conlleva pena privativa de libertad, pues va a ir a la cárcel. Y en la cárcel viene todas estas tesis, ¿no? Que pudiéramos resumir en dos grandes corrientes. Una corriente que dice que la cárcel es para castigar, la corriente punitiva, digamos. A mí no me interesa transformarte, tú no eres un enfermo que digamos, porque eso, la rehabilitación parte de que la persona es una especie de enfermo que su enfermedad fue transgredir una norma, digamos, puede ser robar, matar, etcétera, y yo te voy a someter a un tratamiento para volverte a habilitar. Habilitar significa que no vuelvas a cometer esa conducta y puedas vivir en sociedad. Entonces, esas dos grandes corrientes, digamos, punitiva y rehabilitadora, son, a mi modo de ver, irreconciliables. Hay gente que piensa que castigando, tú rehabilitas. Eso es como decirle a un enfermo de hepatitis, no sé, castigarlo, darle mala comida o tenerlo encerrado. No, cuando hay un enfermo, más bien se le da sopita, van los amigos a visitarlo. O sea, siempre hay un trato, digamos, para que tú te recuperes pronto. La cárcel, el encierro, como ya dije, es antinatura, no es el mecanismo, no es el medio más óptimo para que se produzca ese cambio, digamos, positivo, ¿no? No es que no se pueda transformar y dejar de cometer la conducta, sino que no necesariamente depende exclusivamente del medio. Primero tendría que haber una decisión muy personal, ¿no? Incluso a veces pese a la cárcel, tú podrías transformarte. Hay gente que ha cometido hechos terribles y le nace un hijo, por ejemplo, y se transforma. Entonces tú dirás, bueno, ¿y para qué va para la cárcel si ya se rehabilitó, ya se transformó o le muere un familiar? Y hay gente que pasa 20 años en la cárcel y sigue igual, sigue pensando que lo que hizo está bien, no se arrepiente. Entonces, esas corrientes en la legislación, por ejemplo, a veces están combinadas. Y ahí hay un error, desde el punto de vista ideológico. Y también el diseño arquitectónico de la cárcel depende de la ideología que tú escojas. En el caso venezolano, el artículo 272 de la Constitución es muy claro. Dice que la cárcel es para rehabilitar. Nosotros, digamos, desestimamos la corriente punitiva. Ahora, ¿cómo se hace esa rehabilitación? Según la Constitución, hay mecanismos como el trabajo, el estudio, la recreación, que permitiría esa transformación. Ahora bien, trabajando, las personas se rehabilitan.
haciendo deporte las personas se rehabilitan. Con recreación las personas se rehabilitan. La respuesta es no. Si el deporte rehabilitara por sí mismo, ningún deportista de alto rendimiento cometiera ningún delito, porque como está haciendo cosas sanas, digamos, el trabajo por sí mismo rehabilita. No, hay mucha gente trabajadora que comete delitos y hay gente que trabaja en la cárcel y no se transforma. Esos son mecanismos muchas veces para pacificar las cárceles. Ahora, eso sí puede dar resultados también. Yo no lo niego, pero digamos, poner toda la confianza en mecanismos como eso, me parece que es ser un poco ingenuo, ¿no? Creo que el tema del cambio, hay muchos factores que intervienen allí y hay que tomarlo en cuenta. Claro, un ambiente en el que tienes oportunidad de trabajar, de relacionarte con el espacio a través del deporte, del ejercicio, de relacionarte en grupo a través del deporte, con un buen acompañamiento, digamos, comunitario dentro del centro, sí pudiera Efectivamente. hacer cambios importantes en la conducta, porque no es el hombre aisladamente, sino el hombre en conjunto con una sociedad que está ayudándolo a rehabilitarse. En todo caso, ahí yo creería más en la sociabilización de ese ser humano encarcelado. Así. Porque no sé si ustedes han oído siempre eso de que cuando se rehabilite lo regresamos a la sociedad, es decir, que él no estuvo en la sociedad, es como que la cárcel no es parte de la sociedad. Y entonces, ¿dónde han estado esos internos por tantos años? Entonces, a medida que tú sociabilices la cárcel, que no lo alejes de su, digamos, mundo, el que él está acostumbrado, incluso la familia, y las actividades de ser útil, eso pudiese ayudar bastante, ¿no? Sí. Nosotros tenemos que ir a un corte, doctora, y seguimos hablando de este tema porque es muy importante entender de filosofía del derecho y entender desde lo filosófico cómo se debe pensar el derecho y cómo ser críticos ante el derecho. Nos vamos a un corte y seguimos con la doctora Sonia Wery. Continuamos en La Balanza hoy con un programa muy interesante con la doctora Sonia Wery, investigadora de la Universidad de los Andes, investigadora también del CLACSO, y es quien nos está acompañando para hacer un análisis desde una mirada crítica en función de cómo tenemos que pensar el derecho en Venezuela, a nivel también de la región. Y es importante toda la reflexión que hiciste anteriormente, sobre todo en el caso digamos que el sistema penal, que es la coacción que establece el Estado para que tú cumplas el resto de las normas, ¿no? Es una de las maneras de controlarte, de controlarte en el buen sentido. Estamos hablando del control que ejerce el derecho. Ahora bien, ¿qué crees tú que debemos tener en cuenta a la hora de transformar en Venezuela, digamos que la normatividad, no solamente lo penal, también otras normas que merecen seguir siendo trabajadas, como todo sistema es perfectible, pero en el caso penal que se ha hecho un gran esfuerzo y se sigue haciendo un gran esfuerzo en ir adecuando el sistema a la sociedad que queremos? Sí, ciertamente ha habido muchas reformas. Yo siempre advierto un poco ante la inflación de leyes o la tendencia a reformar las leyes frecuentemente, esa mala costumbre que nosotros tenemos en América Latina en general de hacer un uso, digamos, simbólico de las leyes, ¿no? Es decir, transformando leyes puedes transformar algunas realidades sociales, pero no hay que poner el peso con tanto énfasis en esa reforma legal. En el tema penal, por ejemplo, es un tema típico donde se piensa que reformando las leyes penales automáticamente puede cambiar el comportamiento de la gente
Es decir, que la gente puede, por ejemplo, con una nueva ley de tránsito, la gente va a ser más respetuosa al semáforo, ¿no? Poner todo ese peso en la ley no es conveniente. Los mecanismos de control social son varios y hay muchos muy eficientes. Por ejemplo, la escuela, la religión, la familia, los medios de comunicación, la ley. Realmente tienen el mayor peso de esos tres elementos que acabas de mencionar en el control social, en cómo hacer mejores seres humanos y mejores ciudadanos. Sí, pero para darte un ejemplo de que veas cómo es el poder del control social y las distintas modalidades que hay, muchas sutiles y cándidas, te voy a poner un ejemplo ya que estoy viendo el arbolito de Navidad. Por ejemplo, Santa Claus, ¿verdad? Ya que mañana comenzamos diciembre, ¿verdad? Santa Claus, si tú lo miras del pensamiento crítico o criticón, tú pudieras decir, bueno, por eso es un invento que viene del norte, que baja por una chimenea y viene en una carroza volando, o sea. Y sin embargo es algo que se ha naturalizado de hace muchos años. Hay hasta una actitud positiva cuando uno pasa en la calle o esa otra cosa. ¿Qué nota? La Navidad, llegó la Navidad, los niños quieren a Santa Claus. Pero si tú miras realmente desde el pensamiento crítico, que ya no es un pensamiento de criticar, de criticadera, sino, oye, preguntarse, ¿qué significará Santa Claus en cuanto al comportamiento de los ciudadanos? Pues mira, Santa Claus es la figura más poderosa que tú te puedas imaginar a nivel de control social. Y si no, ¿qué es que los papás estén todo el año diciéndole a los niños? Bueno, en nuestro caso el niño Jesús, ¿no? Sí, llámalo niño Jesús incluso. Te compro el niño Jesús. Llamémosle el niño Jesús. Si tú te portas bien, niño, haces caso, haces tu tarea, comes, el niño Jesús te va a traer un regalo. Ahí está la teoría del control social, ¿no? Te portas bien, cumples los convencionalismos sociales, tienes un premio. Entonces, es un mecanismo eficiente. Tú puedes luego crear otro mecanismo como el coco, el policía que viene, que esos ya que también son eficientes. Son eficientes, pero son figuras negativas. Ahora fíjate tú cómo estas figuras, digamos, que son cándidas, porque fíjate tú que cuando todo el movimiento nazi partió de cuestiones muy cándidas. Decía, Hitler nos dijo así de buenas a primeras que se iba a raspar a un montón de judíos, sino empezó a decir... Y comunistas. Empezó a decir que, bueno, había una raza que se enfermaba menos, que era más fuerte, ¿verdad? Entonces debía reproducirse más y lo hizo. Después dijo que, bueno, que algunos sufrían mucho, que, bueno, mejor no se reprodujeran y después terminó eliminando. ¿Ves cómo las teorías, cuando vinieron los conquistadores para acá, no dijeron que los aborígenes eran, pero sí cuestionaban, oye, ¿tendrán alma? ¿Los indígenas tendrán alma? Si no tienen alma y tú concluyes que no tienen alma, pues es más fácil exterminarlos, ¿verdad? Porque son como animales prácticamente que no tienen alma. Entonces, el discurso de control social a veces hay que examinarlo muy bien cuando tú haces análisis del pensamiento crítico y del control social, ¿no? Porque no es solo la cárcel, no es solo la ley. La ley a veces no tiene un poder de cambiar conductas. Hay otros muchos mecanismos más sutiles, más cándidos, bonachones, que hay que prestarle atención, evidentemente. Así es, así es. Doctora Sonia, en todo este mare magnum de reflexiones que hemos tenido durante estos últimos años, sobre todo en Venezuela, que ha habido tantas transformaciones, que han habido situaciones muy particulares que enfrentar como Estado, como comunidad, como región inclusive, el tema del uso del derecho ha estado allí presente. ¿En qué sentido? En que se ha hecho internacionalmente uso de él para agredir Venezuela, no reconocer a Venezuela como una república soberana, que tiene un sistema normativo propio, que ha avanzado ciertamente muchísimo en, digamos, una arquitectura que garantice el control del poder a través de varias ramas del poder público, creando 2 ramas más del poder público. Es decir, se ha usado el derecho para perseguir a Venezuela. En este caso ha habido una modalidad del lawfare desde afuera, que tú también has investigado, has estado en grupos de investigación que estudian el tema. Ya no estamos hablando de tribunales dentro del país que persiguen políticamente o que anulan políticamente, estamos hablando de utilizar
instrumentos internacionales como la Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia, para someternos de alguna manera e inhabilitarnos de alguna manera, por lo menos en el imaginario colectivo, aunque no sea efectivo en la realidad. En el imaginario queda, bueno, nos están investigando en la Corte Penal, tenemos la situación del territorio Esequibo en la Corte Internacional de Justicia, o sea, aunque tenemos cómo defendernos, tenemos argumentos, tenemos pruebas, tenemos la historia que nos acredita, tenemos una cantidad de elementos, en el imaginario colectivo hay un desgaste que se quiere crear. Háblanos un poco de esa modalidad del uso del derecho para perseguir modelos independientes, repúblicas independientes o modelos de transformación a través de movimientos políticos o sociales que están surgiendo en nuestra América. Sí, lo que estás tocando me parece bien importante, es un buen ejemplo para explicar cómo al final lo que se impone es el uso de la fuerza con fachada, digamos, de derecho, ¿no? Carl Schmitt advertía que el derecho internacional estaba siendo sustituido por hechos de fuerza que intentan luego legitimarse y que eso era peligrosísimo porque está supliendo eso un nuevo derecho que se basa en la fuerza, Por cierto, aprovecho para decir que el viernes va a haber un gran congreso internacional con sede en Argentina, lo organiza el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Argentina, sobre lawfare o batalla jurídica. Allí va a exponer, por ejemplo, el caso, el propio Rafael Correa, que tiene 25 causas abiertas. Todo su día prácticamente se le va en hablar con los abogados, todos los recursos que logra adquirir en la defensa de él, es decir, que lo han logrado neutralizar políticamente a través del derecho. Ahí también van a exponer las abogadas el caso de Lula, Carol Proner, ahí van a estar varios juristas. Y nosotros vamos a tocar el caso de Venezuela, cómo a través de las medidas coercitivas unilaterales que nacen de un país, intentan imponerse, digamos, extraterritorialmente, intentan decirle a otro país cómo negociar con nosotros, cómo no negociar, prohibirle o permitirle. Eso nos ha causado gravísimos daños realmente. Y el derecho, esto no es nuevo realmente. El derecho, por no ser un instrumento neutro, el derecho, algunos afirman que es como la guerra por otros medios, al igual que la política. Pero ya sabemos que el derecho es una creación fundamentalmente política. El derecho no tiene vida propia, no es autónomo, no es neutral. Eso, no podemos caer en ese error. Eso no quiere decir que sea arbitrario, que sea acomodaticio, que si tú eres mi familia o eres mi partido, entonces yo soy juez, entonces yo me hago la loca, no. Pero evidentemente el derecho no es neutral, es como creación humana. Y eso pues lo hemos visto en los últimos tiempos, cómo esa batalla política por modelos contrahegemónicos o para atacar o neutralizar a modelos contrahegemónicos o vamos a llamarlos alternativos, se ha usado mucho recientemente el derecho, pero yo quisiera aportar algo. El derecho o la fuerza más bien vestida de legalidad. O sea, mediáticamente vestida de legalidad, porque realmente es una imposición. En el caso, por ejemplo, las medidas coercitivas son una imposición que se viste de legalidad porque emana de una ley que es efectiva dentro de Estados Unidos, pero que no tiene eficacia fuera de Estados Unidos. Pero se le da ese revestimiento de legalidad para que en el imaginario del resto que está fuera de Estados Unidos crean que efectivamente nosotros somos objeto de esa ley, podemos ser objeto de esa ley. Esas expresiones pueden ser simulaciones o tener fachadas jurídicas, pero pueden ser incluso leyes en el sentido estricto de que emanan de un Estado, que tienen su procedimiento, digamos, por ejemplo, las órdenes ejecutivas son leyes en Estados Unidos. Sí. Pero lo que ahí está mal es que hay un derecho internacional que prohíbe aplicar ciertas normativas al resto del mundo. Ahora, ahí hay una debilidad enorme en el derecho penal, el del derecho internacional público. Ahí se impone más la fuerza, se impone quien financia, se impone los medios hegemónicos
que hacen creer al mundo que los victimarios, que las víctimas son victimarios y viceversa. Entonces, pero quería decirte, la derecha usa muy bien o usa estratégicamente el derecho, pero la izquierda también ha aprendido a usarlo y debe aprender a usarlo, porque a todas estas, esto es como una batalla, ¿no? El campo legal también es una batalla en donde el derecho se usa estratégicamente de manera táctica, hay recursos, es un tira y encoge, digamos, que ahora es internacional. Venezuela, como nunca antes, se ha visto afectada en lo interno, a través de más de 400 resoluciones, muchas de ellas, bueno, administrativas, muchas restrictivas o punitivas. La gente a veces no lo entiende porque, es decir, las guerras típicas, clásicas, de bombas, de injerencia, ya no se ven de físicamente, ya no son el principal frente de batalla. Han cambiado, es lo que llaman la guerra de otro modo, algunos le ponen guerra nombres, híbrida, guerra híbrida de cuarta generación, multiforme. A mí me ha gustado mucho un concepto del mayor general Angiolillo, quien creó un libro muy interesante y él le ha dado por llamarla guerra integral. Sí, es multiforme, multidimensional, pero a mí me parece que para el caso venezolano cae muy bien el concepto y a veces no es percibido por las propias características de ese tipo de guerra. Es decir, las agresiones ya no son por la vía militar solamente, aunque no las descartan, pero son una especie de agresiones difusas, muchas veces encubiertas, indirectas, pero muy eficaces. Y a veces la gente no percibe esa correlación. ¿Por qué no las percibe? Por su propia característica, por su naturaleza, que son soterradas, pero además porque se mimetizan con tus propias vulnerabilidades, con tus propias debilidades. Es decir, el país primero es estudiado en sus flacos, digamos, en sus puntos débiles, y ella es ahí donde se ataca. Sí, potencian las debilidades para poder simular. Pero el ciudadano común termina creyendo que eso es solamente un problema de mala gerencia, que el gobierno no tiene un modelo económico viable, digamos, satisfactorio, y también la gente va a comprar productos en los bodegones y dice, bueno, pero si hay X productos, ¿dónde está el bloqueo? ¿Dónde está la prohibición? Es que la prohibición no es hacia cierto tipo de productos, porque eso sería atacar la propia industria, por ejemplo, norteamericana. Las medidas están muy bien planificadas. El que piense que esto es una cosa que surge por un arrebato está bien equivocado. De hecho, eso está muy bien estudiado, estudian cuáles son, digamos, las necesidades y las cosas que más le gusta al venezolano, eso es estudiado. Y se van aplicando medidas y se va calibrando también, se hace evaluación permanente y allí también se aprovecha, no solo para expoliar, digamos, robar en el término vulgar de la palabra, despojar a Venezuela de un montón de recursos, sino que también las medidas coercitivas son una gran herramienta, un gran mecanismo de eliminar a tus contendores comerciales. Es decir, yo digo, ¿quién puede comercializar con Venezuela? Por ejemplo, China no, ni Turquía, ni China, pero ni Irán. en Irán, pero en el caso de Estados Unidos, ellos sí se autorizan para seguir comercializando, seguir explotando, por ejemplo, el tema del oro, el tema de algunas empresas petroleras. Entonces, así el capitalismo es muy fácil porque están violando las mismas normas sacrosantas del capitalismo, que es la libre competencia, ¿verdad? Que el más pilas lo hará mejor. No, ahí simplemente están sacando del juego a los otros competidores. Es decir, no seamos ingenuos. Las medidas coercitivas matan muchos pájaros de un solo tiro y además intentan cambiar el rumbo, digamos, del proyecto país por el cual la gente votó. Intentan, pues, minimizarlo, complicarlo en todo caso, si no logran totalmente derrocarlo, intentan complicarlo, hacer difícil, ¿no? Porque si el gobierno todos los días está pendiente de cómo traer vacunas, cómo, digamos, triangular compras, además una industria petrolera con ingresos mermados, bueno, eso debilita cualquier gestión, evidentemente, y debilita la eficiencia. Eso no quiere decir que el gobierno mismo no tenga sus propias vulnerabilidades, errores,
y deficiencias, ¿no? Tampoco, yo sí pienso que hay que tener mucho cuidado de no tampoco achacarle, así como no negar los impactos de las sanciones, llamadas sanciones, tampoco echarle toda la culpa, digamos, porque ahora está muy de moda, a veces hay mucha ineficiencia y siempre se le echa la culpa Sí, hay a las medidas hay que tener un coercitivas. espíritu crítico y valorar las cosas por lo que son. Sí. Solo tenemos que ir a un corte, doctora Güerí. Nos vamos a un corte y seguimos con la doctora Sonia Güerí en La Balanza. Continuamos en La Balanza analizando el derecho desde una mirada crítica con la doctora Sonia Güerí. Estamos muy orgullosos de tenerte aquí, todo el equipo de producción, una investigadora de tu calidad y de tu nivel, además de reconocimiento internacional. Sonia, seguimos hablando de la aplicación del derecho como instrumento para la persecución a los gobiernos contrahegemónicos, a los procesos de cambio y transformación a nivel regional. Ya mencionaste algunos casos, la modalidad del lawfare, la modalidad de medidas coercitivas, pero es importante que nos enfoquemos en las medidas coercitivas, porque parte de esto es entender lo que hay detrás de las medidas coercitivas que nos afectan. Y quisiera que retomemos un punto esencial, cómo explicar a todos los que nos escuchan, los que nos están viendo, exactamente cómo diferenciar o cómo lograr entender cuándo nos afecta una medida coercitiva. Tú lo has dicho, de pronto nos han estudiado en nuestras necesidades y cuando salimos a la calle vemos, bueno, pero a lo mejor ahora sí conseguimos azúcar, ahora sí conseguimos harina de maíz, ahora sí conseguimos en variedad el café, pero ya va, nos afectaron en un momento de esa forma, ahora nos afectan con algo más grave, que es la falta de vacunas, la falta de insumos médicos, el costo que implica para el Estado traer las medicinas a Venezuela, el costo que implica también los servicios en general, porque no tenemos cómo responder con los repuestos, el Estado venezolano, que es quien garantiza la educación gratuita, la salud gratuita, el deporte, la alimentación, la cultura, los servicios, está bloqueado. O sea, estamos bloqueados en lo esencial, en lo vital para Venezuela. No es un poco cómo verlo y cómo identificar esos elementos que nos acecha, o sea, que nos acechan a diario, pues en el caso de las medidas coercitivas. Sí. Los imperios, y no hay que tenerle miedo a la palabra imperio, es un concepto sociopolítico que ha existido, existe y existirá. Descubrieron a un precio muy alto que las guerras tradicionales crean muy mala imagen a lo interno y a lo externo. Es decir, invadir militarmente un país, en general en la comunidad internacional es muy mal visto, ¿no? Descubrieron otras maneras más sutiles de hacer la guerra. No así sutiles, digo, en el sentido... De que no, sutil no es benigno. No es benigno porque eso es como los delitos, yo siempre he dicho, los delitos de los agroquímicos. En la Escuela de Criminología nosotros logramos abrir una línea de investigación que se llama criminología verde. Cuando nosotros empezamos a ver cuánta gente se muere lentamente por mal uso o abuso de los agrotóxicos, oye, nos asustamos, ¿no? Entonces, pero no es lo mismo que tú le dispares a alguien, lo mates, le metas 3 tiros, que tú mates, ¿no? A través de agroquímicos, es decir, lo que te comes, la lechuga, la fresa de bailadores, la papa de mucuchíe, pero son efectivos, pero no se percibe así ante la opinión pública. Hago este ejemplo, digo esto porque las medidas coercitivas son algo parecido, afectan a las masas, a los grupos sociales, sin que se perciba claramente la correlación, la causa, y el efecto, esa correlación no se ve.
Pero evidentemente las medidas coercitivas son, hasta yo diría, más económicas de implementar. La industria armamentista cuesta dinero. Políticamente ya era difícil, después de Vietnam y después de tantas guerras desastrosas que tuvo, en las que participó Estados Unidos, pues era ya difícil justificar ese tipo de agresión ante la comunidad internacional y nacional. Entonces las medidas coercitivas que se han aplicado en más de 30 países, no se nos olvide, nosotros jamás sospechábamos que nosotros podíamos ser víctimas de algo parecido. Nosotros veíamos el caso Irán, el caso Cuba como cosas extrañas. Extraordinarias. Sí, y nos pasó. Nos pasó distinto, aunque hay, digamos, denominadores comunes, nos pasó distinto, pero nos pasó. Pero todo eso que le hicieron a Irán en 31 años, a Cuba en 60, en pocos años nos han aplicado un montón de cosas de manera estilo de electroshock. Y a veces es impresionante cómo hemos logrado resistir, seguir nuestras vidas. Yo no lo circunscribiría todo al tema de la resiliencia, no creo que sea, creo que hay que hacer investigación en ese sentido para ver cómo el venezolano, que ha soportado desde 2014, 15, 16, y esos años duros, ha podido, digamos, seguir adelante, pero no existe nadie en este país que no esté tocado de alguna manera. No existe ningún sector, ningún rubro que no esté tocado. Ellas se diseñan muy bien, es decir, se amerita no es tanto la fuerza física del enfrentamiento cuerpo a cuerpo, sino inteligencia, es decir, un diseño de conocer bien el país al cual se va a aplicar la medida, sus puntos débiles, y además existe algo que el mayor general Yolío llama la plasticidad, es decir, las medidas suelen revisarse, calibrarse. Eso que ahorita la gente piensa que Biden está haciendo, que es retirar las medidas, en verdad no las está retirando, hasta ahora no ha retirado ninguna, ha flexibilizado algunas y, por cierto, tienen que ver con los propios intereses de algunas empresas norteamericanas. Sí, son las famosas licencias entre las medidas coercitivas que otorga el Estados Unidos para favorecer alguna industria en particular que ha sido afectada por la medida. Sí. En el caso, por ejemplo, de Cuba, con el ron Bacardí, y los empresarios que vinculados al ron Bacardí tenían licencia para comercializar con el azúcar del ron cubano. Correcto. Eso igual sucede ahora con Venezuela. Entonces, esa especie de bombas, ahora yo las llamo bombas, destruyen la economía. Y al destruir la economía, por supuesto, afectan a la gente. Causan muerte, causan desnutrición, causan migración. No se nos olvide el desastre, digamos, que junto con aliados, digamos, internos, ha causado este tema de irse. Bueno, irse porque, bueno, evidentemente nos ha afectado la economía, además de un ataque reputacional al país, de que el desamor, el rechazar al país, eso últimamente ha cambiado un poco, ¿no? Pero no se nos puede olvidar todo el daño que se ha generado. Pienso que Venezuela ha sabido responder. Para nosotros fue, como yo lo llamo, un shock, un impacto. Los funcionarios públicos, por ejemplo, del Ministerio de Salud, Alimentación, fue muy duro para ellos ver cómo los índices, por ejemplo, de mortalidad infantil, desnutrición, todo lo que fue trasplante, todo lo que fue tema SIDA, todos esos indicadores que venían mejorando, fueron trastocándose, sobre todo del 2016 en adelante, ¿no? Y todo el esfuerzo que tuvo que hacer, por ejemplo, el Ministerio de Alimentación para seguir trayendo las cosas que no producíamos aquí y luego cómo logramos producirlas aquí. Quizás haya que mejorar, por supuesto, siempre hay que ser crítico, calidad, cantidad, pero es una cuestión estratégica, es una cuestión de soberanía. Es decir, Irán no desarrolló toda la tecnología que desarrolló hasta que se vio obligada a hacerlo. Quizás el lado, no diría bueno, pero menos malo de toda esta agresión multiforme sería que ahorita nos estamos viendo en la necesidad ciertamente de producir aquí, de ser más autosuficientes y, oye, de embraguetarnos en el sentido de que esto no se va a acabar mañana. La gente quisiera oír que esto va a durar poco y yo no lo hablo no desde la negatividad, pero lo hablo desde el conocimiento y el estudio de las medidas coercitivas. En los países donde se ha aplicado, normalmente no se quitan fácilmente,
ni tampoco por un producto de un diálogo ni una negociación. Es un arma que tiene actualmente Estados Unidos, que no suele aflojar y que siempre va a tener ahí una espada de Damocles. ¿Quiénes nos vamos a delastrar de eso? ¿O vamos a hacer que no nos afecten? Que nos afecten lo menos posible, vamos a hacer nosotros mismos. Así es. Nos queda un minuto, doctora Sonia, para hablar dentro de las medidas coercitivas. Efectivamente, el lawfare se incorpora dentro de esta guerra integral. El caso de Alex Saab, por ejemplo, ha sido una de las formas de aplicar o de presionar con la tenaza. Es decir, la persona, el comerciante que nos ayudaba a sortear algunos de los obstáculos del bloqueo, es detenido y es llevado bajo un supuesto de derecho a una cárcel. O sea, estamos ante un lawfare en el caso de Alex Saab, claramente secuestrado en Estados Unidos en este momento, y forma parte de esas medidas. Las medidas coercitivas no son solamente económicas, son políticas, diplomáticas, y son también este manejo de la coerción a través de instituciones, este caso de tribunales, el caso en Cabo Verde y ahora llevado a Estados Unidos. ¿Qué opinas sobre eso? Sí, no soy experta en el tema, pero puedo atreverme a opinar algunas cosas. Normalmente los países que se están viendo bloqueados, asediados, perseguidos, tienen agentes, la palabra agente aquí no tiene ninguna connotación, digamos, negativa, tienen agentes que tienen que ser usados porque si tienes bloqueados todos los sistemas de transferencia, tienes que usar otros mecanismos comerciales que son totalmente legales. Y entiendo que Alex Saab, digamos, trataba de suplir todo ese bloqueo, hacía transferencias para comprar productos que necesitábamos. El caso de él es muy particular porque no solo que Estados Unidos interrumpe al detener a Alex Saab, evidentemente lo que está es bloqueando los canales de salida que tenía el Estado, pero además está dando un mensaje, ¿no? El mensaje de disuasión, de coerción, pero además un mensaje al mundo, ¿no? Mira, si ustedes intentan irse por los otros caminos, porque ¿qué pasa con las medidas? Si tú en tu casa te prohíben comprar comida, si te cierran la puerta, si te ponen candado, tú vas a tratar de salir por la ventana. Es lo normal, porque tú vas a tratar de buscar comida para tus hijos. Pues algo parecido. El Estado, claro. Sí, entonces Estados Unidos conoce muy bien lo que hacen los estados, ¿no? Y eso intenta también bloquear esas, digamos, salidas. Pero yo creo que el Estado venezolano sabrá defender primero a las personas que han intentado de alguna manera quebrar ese bloqueo y además buscar otros sistemas creativos, legales y legítimos además, porque tú no puedes permitir que tu población se afecte con vacunas, alimentos y todo eso. Así es. Nos tenemos que despedir, doctora Werig. Ha sido un placer tenerla aquí. Muchas gracias. Como le decía hace unos minutos, su calidad como investigadora, su calidad humana, su calidad como venezolana, además perteneciente a una comunidad muy querida que es la comunidad árabe en Venezuela. Le agradecemos su participación y por supuesto todo el trabajo que desarrolla en la investigación académica en relación, sobre todo en este último tiempo, a las medidas coercitivas y al lawfare. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Olga. Soy venezolanita, aunque de origen libanés, muy orgullosa de esos ancestros. Y reiterarte también el aprecio y el respeto y admiración hacia tu programa y hacia tu persona también. Gracias, nos vemos en el próximo programa.